En Ezequiel 36:26, en la Biblia, el Señor dijo, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pero, ¿cómo logramos un cambio de corazón o cómo permitimos al Señor que Él realice esto en nosotros? Bueno, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí con Noah y con Jackson. Noah es de Omaha, Nebraska. Él actualmente estudia marketing en Utah Valley University y sirvió como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión Chile Santiago Sur. Jackson es de Gilbert, Arizona y está estudiando planificación urbana en Brigham Young University. Y también fue misionero en la misión Chile Santiago Sur. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Ah, Y puedes empezar vos con el tema. Está bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema bastante interesante y tal vez un poco difícil de definir y de entender, qué es. Y el tema es el cambio de corazón. Algo que tal vez puede sonar un poco extraño para algunos o algo que tal vez puede ser muy difícil de lograr en la mente de otros. Pero me gustaría empezar con esa pregunta para hablar. ¿Qué es tener un cambio de corazón? bueno, yo creo que para tener un cambio de corazón tenemos que, am, bueno, usar la expiación. Estaba leyendo y tratando a entender un poco mejor lo que es un cambio y cómo podemos hacerlo am, genuinamente, ¿cómo se dice? Eso. Genuinamente. Eso. En nosotros mismos. Y yo creo que la única manera en cambiar así verdaderamente es por medio de la expiación. Creo que es interesante aclarar porque si hay una persona que vio el título del episodio y vio cambio de corazón, que no estamos hablando de ningún trasplante, ninguna cirugía, Yeah. pero más que nada de el cambio de corazón que Dios nos pide que hagamos un poco simbólicamente. En la antigua tradición hebrea, en la antigua tradición hebrea se creía que el corazón tenía pensamientos propios, tenía cogniciones propias, que podía pensar, que podía tener sentimientos como aparte de la persona, que por el corazón venía la naturaleza del hombre. Y creo que Dios, como mencionaba Noah, quiere que nosotros utilicemos la expiación de Jesucristo para que reformemos o vayamos refinando nuestro corazón y lo llevemos a donde se supone que nuestro corazón debe estar. No sé si Jackson Ya, tienes algún... ya, creo que eso es cierto. Como yo creo que la palabra arrepentimiento, como en griego, significa cambiar. Y es por eso, a través de la expiación de Jesucristo, podemos arrepentir, podemos cambiar nuestros corazones y nuestra naturaleza. Am, Porque todos somos hombres naturales y a veces tenemos pensamientos, inclinaciones que no son muy buenos, pero a través de la gracia de Jesucristo, si estamos enfocados en Él, podemos cambiar eso paso a paso y no es fácil, pero solo se hace por Jesucristo. Hay algo que a mí me gustaría introducir también un poco para este tema de conversación y ver qué opinan ustedes. Y es que para entender esto del cambio de corazón, yo creo que necesitamos también entender de dónde venimos y cuál es el propósito por el que estamos aquí. Y creo que es principal entender que nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos un espíritu dentro de nosotros que es parte de nosotros, que viene de un proceso de crecimiento y de desarrollo previo. Es decir, que antes de que nosotros naciéramos en esta vida, nuestro espíritu fue ah, no creado, pero fue procreado
Es decir, fue... me olvidé la palabra, pero para explicarlo de otra forma, Dios, nuestro Padre Celestial, literalmente nuestro Padre, nosotros hijos de Él espiritualmente, nosotros nacimos espiritualmente y así como nacemos aquí en la tierra y tenemos la posibilidad de desarrollarnos y crecer, igualmente como espíritus nacimos, crecimos, nos desarrollamos, adquirimos cualidades, adquirimos pensamientos, adquirimos ideas y con esas ideas, con ese desarrollo nosotros vinimos aquí a la tierra, tal vez unos a diferentes niveles que otros, pero todo basado en decisiones y deseos que tuvimos antes y estamos aquí en la tierra, por así decirlo, para complementar y para poder seguir teniendo ese crecimiento, ese cambio que eventualmente nos va a llevar, si es que nosotros deseamos, a ser como, no solo como Dios es, pero como nuestro Padre Celestial es. Y creo que es muy importante entender eso, que Él es no solo un Dios, un creador, alguien supremo, pero Él es nuestro Padre. Y por eso nosotros tenemos la capacidad y el potencial de poder llegar a ser como Él. Y esa debe ser la dirección, por así decirlo, del cambio de nuestro corazón. Y ya que mencionamos, ya introducimos un poco el qué es el cambio de corazón y creo que es importante hablar de cómo hacemos o cómo logramos ese cambio de corazón. Mientras estudiaba un poco el tema, en uno de los discursos que leí, decía que es más probable o hay más probabilidad de que ocurra un cambio en nuestro corazón cuando somos llevados a la reflexión. Creo que todos podemos estar de acuerdo que el profeta del libro mormón, Alma, es un gran ejemplo de cambio. Y no solo eso, sino que es un experto en el arte de invitar a otras personas a reflexionar para inducirlos al cambio. En el capítulo 5 de Alma hay más de 40 preguntas que él hace. Preguntas como: ¿habéis recibido su imagen en vuestro rostro? ¿Habéis experimentado un cambio en vuestros corazones? Y si habéis experimentado ese cambio en vuestros corazones, todavía lo sentís, todavía podéis sentir ese cambio. Entonces, a través de esas persistentes preguntas que hace Alma, nos hace reflexionar en cuanto a nuestra posición ante Dios, en cuanto a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual y en cuanto a las posibilidades que tenemos en cuanto al cambio. Entonces, creo que cada vez si sentimos que simplemente yo no puedo cambiar, es interesante leer Alma 5 y incluso varias veces y observar cómo nuestros pensamientos sobre nosotros mismos y sobre nuestras posibilidades de cambio y sobre quién podemos llegar a ser se alteran a través de la persistencia en las preguntas de Alma. Entonces creo que esta reflexión que debemos hacer para poder cambiar es súper importante y la pregunta que quería hacer era, creo que cuando reflexionamos generalmente tenemos preguntas sobre nosotros mismos, pero hay preguntas que son un poco más recurrentes, como ¿soy digno? ¿O estoy limpio ante Dios? ¿He sido perdonado de mis pecados? Son preguntas que muy recurrente o muy típicamente podemos tener. Entonces, ¿qué consejos ustedes le darían a las personas que suelen tener este tipo de preguntas? ¿Cómo buscar una respuesta? ¿Cómo sentir paz? ¿Cómo sentir que la respuesta que reciben es correcta? ¿Y cómo buscar un cambio respecto a esa pregunta? Yo creo que a veces pensamos demasiado y eso no nos deja crecer o sea, cambiar, porque estamos pensando demasiado en lo que estamos haciendo como cada minuto. Pero yo creo que hay alguien una vez dijo que una journey, ¿cómo se dice eso? ¿Una aventura? Una aventura empieza con el primer paso. Entonces yo creo que tenemos que pensar en metas que vamos a hacer cada día. O sea, como algo pequeño que podemos hacer como ahora. O sea, pongamos nuestros hombros a la lid y trabajar y empezar algo. Yo creo que eso muestra un cambio, o sea,
un deseo a cambiar. Ya, yo creo que si hay alguien que se encuentra en esta posición, como pensando esas cosas, creo que es importante no tener miedo al cambio. Creo que como seres humanos, el cambio puede dar mucho miedo y a veces parece como algo malo o algo imposible. Pero creo que es importante pensar en que el cambio es algo bueno. Como dijiste antes, es porque estamos aquí. Así que no debemos correr del cambio. No es algo malo si hay algo que tenemos que cambiar, pero es algo natural y es algo bueno. Y yo creo que ese cambio solo va a pasar si nosotros tenemos un deseo sincero de cambiar. Yo por lo menos he pasado por varias etapas en mi vida en que he orado como ayúdame Dios con eso, ayúdame a mejorar eso. Pero a veces hacía esas oraciones sin un deseo sincero, como sabía que eran cosas que debía hacer, pero no tenía ese deseo sincero. Um, pero a través de como el tiempo, los esfuerzos, siguiendo haciendo esas oraciones, pude tener un deseo más sincero de realmente cambiar, porque Dios siempre va a como respetar nuestro albedrío. Así que Él no va a cambiarnos sin nuestro deseo de cambiar. Así que si podemos reflexionar y realmente como tener ese deseo, quizás un deseo pequeño en el principio, pero alimentar ese deseo hasta que sea sincero y de ahí con la oración, el estudio de la doctrina, la expiación de Jesucristo, como todo lo demás va a ser más fácil cuando tenemos ese deseo sincero. Igual pienso que en el esfuerzo de querer mejorar, de querer cambiar, podemos vernos abrumados en los errores que cometemos, en las imperfecciones que tenemos. Podemos desanimarnos incluso al ver que tal vez todo no está saliendo en la forma en que nosotros lo idealizamos en nuestras mentes. Pero yo creo que es importante entender y saber que el cometer un error, el hacer algo mal, no nos convierte en personas malignas, no nos convierte en seres malos, no nos convierte en personas indignas, porque realmente una decisión que nosotros tomemos mal o una decisión que nosotros tomemos no nos va a convertir en alguien malo, en alguien que no merece la gracia de Jesucristo. Más bien eso se define por el estilo de vida que nosotros llevamos. Y si nuestro estilo de vida es constantemente intentar y esforzarnos por mejorar, es ahí donde entra la gracia, y en todo ese camino vamos a poder tener la ayuda para lograr lo que queremos lograr. Pero no necesitamos ser perfectos. El cambio no debe ser inmediato y nuestros corazones van a irse sanando poco a poco, paso a paso. Yo tuve una pregunta sobre el deseo. Cuando estaba leyendo y estudiando este tema, algo vino a mi mente y esta pregunta vino a mi mente y es, ¿cómo puedo yo desarrollar un deseo sincero a cambiar? Porque a veces es difícil a querer o difícil a realmente reflexionar y saber cómo yo tengo que cambiar y aquí tengo que cambiar y en esta parte de mi vida y eso, ¿cómo puedo yo desarrollar un deseo? Es súper buena pregunta. Y lo que voy a decir no lo voy a decir pensando que sé la respuesta, porque creo que es algo recurrente que podemos sentir en nuestra vida. Pero algo que a mí me ayuda es, creo que todos nosotros en nuestra vida tenemos voces de autoridad, o sea, voces a las cuales tendemos a escuchar
sea en nuestra familia, amigos, personas en las cuales confiamos, modelos a seguir, que nos ayudan a tomar decisiones, nos aconsejan. Y si bien todas esas voces son importantes, es de mayor importancia que la mayor voz de autoridad de nuestra vida sea la voz del Salvador. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué estoy haciendo para poner la voz del Salvador como la mayor voz de autoridad de mi vida? ¿Qué estoy haciendo para esforzarme más por escucharlo a Él? ¿Por qué? Porque a medida que lo escuchamos a Él, nuestra voz misma va a mejorar, va a cambiar. Vamos a poder entender y sentir un poco mejor quién estamos destinados a ser. Entonces, si tenemos un pequeño vistazo a quién podemos llegar a ser, creo que por naturaleza vamos a querer ser esa persona. Creo que nadie, cuando ve el potencial que uno tiene, va a decir, no quiero llegar allá, quiero quedarme donde estoy. Y el año pasado la iglesia tuvo un poco ese lema de escúchalo, que fue lo que Dios le dijo a José Smith cuando introdujo a Jesucristo. Y fue lo que marcó el inicio de esta dispensación. Entonces creo que una de las cosas tal vez que podemos hacer, como dije, no creo que sea la respuesta, pero una de las cosas que podemos hacer tal vez es esforzarnos por poner a Cristo como la mayor voz sobre todas las demás voces, siendo que hoy hay tantas voces que nos rodean. Ya. Quizás sea una respuesta muy obvia lo que voy a decir, pero creo que el buscar experiencias con el Espíritu Santo, cada vez que he sentido un cambio de corazón, como ha sido una experiencia con el Espíritu Santo. Así que si no estoy buscando experiencias con el Espíritu Santo, no voy a tener un cambio de corazón, no voy a tener ese deseo. Así que el hecho de leer las Escrituras, orar, ir a la iglesia, esas cosas básicas, si lo hacemos buscando al Espíritu Santo, quizás no lo vamos a sentir cada vez que hacemos esas cosas. Me pasa a mí muchas veces que estoy leyendo las Escrituras y después es como, pucha, no sé qué leí, pero si lo hago con sinceridad, como es más fácil sentir el Espíritu Santo y a veces como me llegan ideas que ni había pensado antes y me da como un deseo de cambiar. Sí, eso. Claro, bueno, para aquellos que no sepan, nosotros fuimos compañeros en la misión y algo que me cambió a mí y yo podía sentir en cada parte de mi misión, cada sector, es las bendiciones que vienen a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y yo creo que a veces tenemos que ver, ver a las bendiciones que vienen a quien sea, nuestras familias o nuestros amigos o quien sea, y las bendiciones que vienen a ellos, que realmente son felices. Mi escritura favorita habla de eso, de las bendiciones que vienen a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que están en un estado de felicidad. Y eso no es decir que nunca vamos a tener como desafíos, pero podemos estar feliz entre los desafíos. Uh-huh. Y de hecho estaba pensando para responder a todo lo que ustedes estaban diciendo y principalmente a la pregunta que Gio hizo, y es que para nosotros poder desarrollar, creo que tú hiciste la pregunta de hecho, Yeah. para poder desarrollar ese deseo de cambiar, necesitamos saber, entender o pensar o sea, más que nada tener en nuestras mentes por qué debemos cambiar. Tiene sentido. Yo creo que muchas veces escuchamos y tal vez muchas de las personas que están viendo y escuchando están pensando esto en este momento y es ¿por qué debo cambiar? A mí me gusta como soy
y escuchamos, no dejes que nadie te cambie, y también decimos, Dios me creó así, porque Él quiere que cambie si Él mismo me hizo así. Y yo creo que vuelvo a lo que decía al principio, nosotros no somos creaciones de Dios como tal vez esto es la creación de personas que lo diseñaron o como una creación física. Nosotros fuimos engendrados hijos de Dios y tenemos la capacidad absoluta de poder definir en qué queremos convertirnos. Nosotros no estamos aquí con un plan específico que debemos seguir. Si bien tal vez tenemos predestinación a lograr ciertas cosas, no somos obligados a hacerlo, pero sí se nos entregan las oportunidades y la capacidad para poder lograr cosas grandes. Entonces, si nosotros no entendemos primero por qué es importante crear un cambio en nuestros corazones, nunca vamos a poder desarrollar ese deseo. Y para poner un ejemplo muy muy sencillo y tal vez muy gráfico, es una persona puede decir, yo soy flojo, yo soy vago, no me gusta esforzarme, soy así y no puedo cambiar, y así me hizo Dios y así voy a seguir toda mi vida. Pero la verdad es que toda persona tiene la capacidad de esforzarse, y esa persona puede empezar a esforzarse y va a cambiar y va a ser mejor y va a lograr cosas grandes. Entonces, depende de la perspectiva que nosotros tenemos del cambio, y depende de entender por qué es importante y que realmente tenemos la capacidad para hacerlo. Eso es súper importante. Lo que venimos mencionando me parece súper importante, súper interesante también. El tema de que hemos sido preordenados a llegar a ser grandes cosas. O sea, somos hijos e hijas de Dios, lo que significa que nuestro ADN es de la realeza, como a veces dicen. Pero hay una historia que me vino a la mente que compartió Wendy Nelson, la esposa del presidente Russell M. Nelson, en un discurso que creo que relaciona un poco estos puntos que mencionamos. Espero poder contarla bien. Pero es la historia de una oruga a caterpillar, que se llamaba... Nos vimos así como, ¿qué es eso? que se llamaba Yellow. Y esta oruga estaba tratando de descifrar qué iba a hacer de su vida. Y un día en sus andadas vio a otra oruga que estaba envuelta en una especie de filamento raro, y se preocupó y le preguntó si necesitaba ayuda. Y la otra oruga le dijo que no se preocupe, porque eso era parte del proceso de llegar a ser una mariposa. Cuando Yellow escuchó la palabra mariposa, sintió algo en su interior que se estremeció. Y le preguntó qué es una mariposa. La oruga en el capullo le dijo, es lo que estás destinada a ser. Un poco incrédula, pero al mismo tiempo intrigada, Yellow le preguntó, ¿cómo puedo creer que hay una mariposa dentro tuyo, dentro mío, si todo lo que yo veo es un gusano lleno de pelos? Pero luego agregó, ¿cómo uno se convierte en mariposa? Y la respuesta fue, tenés que desear tanto volar que estás dispuesta a dejar de ser una oruga. Tenés que desear tanto volar que estás dispuesta a dejar de ser una oruga. Entonces, eso me gusta porque es un poco lo que mencionaba Noah, de realmente querer y recordar un poco este destino que tenemos, como mencionaba Darío, de nuestros espíritus están destinados a volar. O sea, están destinados a llegar a una altitud o a un potencial súper grande. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar atrás el estilo de vida de una oruga, dejar los hábitos, dejar los comportamientos, actitudes, pensamientos que hacen que nos mantengamos arrastrándonos en el suelo y no volemos, y no lleguemos a nuestro potencial. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para alcanzar ese potencial, para poder volar, para poder acercarnos a Dios, a Jesucristo, y experimentar de su expiación? Esa pregunta me encanta porque es algo con física que podemos ver como qué estoy dispuesto a dejar atrás para poder cambiar. Como es muy... La pregunta es sencilla y yo creo que es fácil, bueno, para mí, para poder entender o ver si estoy listo a cambiar o si quiero realmente cambiar.
Algo que siento y bueno, vino a mi mente ahora mencionar es que nosotros no somos perfectos. Estamos aquí hablando de este tema y realmente creo que todos am, tenemos muchos desafíos con nosotros mismos. Estamos en este proceso de cambio y de mejorar y es de eso lo que estamos hablando, compartiendo nuestras experiencias, lo que queremos, tal vez mostrando lo que queremos lograr, cuál es nuestro deseo. Y algo que vino a mi mente y estaba aprendiendo de esto ayer en mi clase de religión en la escuela y mi maestro mencionaba que muchas veces nosotros se nos enseña y decimos que todos somos o tenemos un nombre natural adentro, que si una persona viene y nos habla mal, nosotros tenemos que controlarnos porque si no este hombre natural va a salir, va a enojarse y va a gritar. Y realmente, si nos ponemos a pensar y lo analizamos, lo que verdaderamente tenemos adentro es un espíritu celestial, es un espíritu que fue creado, que fue engendrado, como mencioné antes, por padres celestiales, y es realmente eso lo que tenemos adentro. Y un hombre natural, este hombre que tal vez deja que sus emociones y sus pasiones lo dominen, es algo que nosotros creamos a medida que tomamos decisiones. Y él mencionó en esta clase en la que estaba una frase que decía, nosotros no nacemos buenos o malos, nacemos libres y libres de poder lograr y hacer lo que nosotros deseamos y lo que nosotros labramos a medida que tomamos decisiones en nuestra vida. Creo que es muy importante eso, como Dios creó a cada uno de nosotros y como Dios creó un mundo diverso. Así que el hecho de cambiarse y necesitar cambiarse no significa que seamos como malos en sí. Y no significa que necesitamos todos cambiar a ser la misma persona. Dios no quiere eso. Todavía podemos ser nosotros. El hecho de cambiar no significa que necesitamos dejar de ser como quienes somos, pero podemos como mejorar los esfuerzos. No, eso no es correcto. Strengths. Fortalecer. Fortalezas, gracias, lo siento. Podemos mejorar esas cosas y también mejorar nuestras debilidades. No es que como yo voy a cambiar a ser como Noah o otra cosa, como no significa de dejar de ser quienes somos, pero yo creo que es ser más auténtico a lo que realmente somos, a ser quien Dios nos creó para ser. Yo creo que es imposible llegar a ser tan guapo como Noah. Ya. Ojalá que yo pudiera cambiar a ser Noah. Como dicen en Chile, ¿a dónde la viste? ¿Cómo se dice evolve? Evolucionar. Evolucionar. Oh, ok. Yo creo que a veces como nos enfocamos en la palabra cambiar, en como ser otra persona, o sea, algo así. Pero evolucionarnos, yo creo que es una mejor palabra para poder ser como sí mismo, pero mejor. Pero sí, me encantó lo que dijo. Sí, de hecho, Elder Eyring en un discurso habla de que ese potente cambio de corazón del cual las escrituras hablan es más gradual que repentino. No es algo como que uno hace así y de repente cambió porque sintió, no sé, el espíritu. Sino que generalmente es gradual, es como eso, evolucionar poco a poco. Y mientras estudiaba para este tema y para introducir tal vez el siguiente tema, que va a ser el último tal vez, pero vi que hay un principio biológico que se llama acoplamiento estructural, un poco raro, pero este principio describe cómo los seres vivos cambian. Y tiene que haber dos entidades, las cuales a través de la interacción, a través del tiempo,
llegan por esas interacciones repetidas a parecerse más, a tener menos diferencias el uno de la otra. Y nosotros como seres vivos, a través de nuestras interacciones con una persona o con una idea, con una imagen, cambiamos. Cuando tenemos repetidas interacciones con ese alguien o ese algo, nosotros cambiamos. Por eso es tan crítico o tan importante lo que nosotros vemos en la tele, lo que vemos en internet, lo que escuchamos, lo que consumimos, porque eso nos va cambiando. Literalmente cambia nuestro semblante, cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra alma. Y hay otro principio sociológico que determina que a mayor interacción con alguien o algo, mayor sentimiento tenemos hacia ese algo. Entonces, el Salvador nos pide a nosotros que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él, que aprendamos de Él y lo lleguemos a conocer. Si nosotros logramos tener esas interacciones con el Señor, por este principio de la sociología, vamos a desarrollar más sentimientos por el Salvador. Y al tener más sentimientos, vamos a querer tener más interacciones con Él. Y por el principio de acoplamiento, por estas repetidas interacciones, vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a parecernos más a Él. Y como Jesucristo nunca cambia, Dios nunca cambia, todos los cambios que se van a realizar por esa interacción van a ser en nosotros. Entonces, literalmente, como en Alma dice, nosotros podemos literalmente recibir su imagen en nuestro semblante, podemos cambiar para llegar a ser más como Él, que es un poco el objetivo. A través del tiempo, a través de repetidas interacciones con consistencia. Sí. Silencio. No, es que, en verdad, o sea, yo creo que ¿qué es eso? Saber a quién queremos parecernos y rodearnos de quienes quieran parecerse a Él también. Y yo creo que es importante entender que si bien Dios, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, no están aquí personalmente con nosotros y no podemos interactuar físicamente como podemos interactuar tal vez nosotros, hay medios y caminos para aprender, para interactuar con ellos y saber que es una interacción espiritual. Y cuando digo espiritual no es como algo cósmico que está en el aire y difícil de entender, pero tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales y por ende podemos tener una conexión e interacción directa con ellos también. Ya, yo creo que no nos valoremos como deberíamos, como hay una parte de Dios en cada uno de nosotros. Así que tenemos la potencial, no es que no lo podemos hacer. No es que va a ser fácil, va a ser muy difícil, pero lo podemos hacer porque Dios nos creó así para un día llegar a ser como Él es. Y algo que dicen los profetas muchas veces es que como no hay un estado neutral, como vamos a progresar o vamos a retroceder. Espero que eso fue la palabra correcta. Retroceder, sí. Wow. Así que si estamos haciendo las cosas que deberíamos, vamos a progresar, aun si sea un progreso lento, más lento que queremos, vamos a progresar. Hay una escritura que me da mucha paz. Está en el libro de Mormón, en el libro de Alma, en el capítulo 7, versículo 24. Y dice: y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Y yo creo que muchas veces, como pensamos en como una lista de 1000 cosas que deberíamos hacer, y cuando hacemos eso, como nos da estrés y pensamos que no lo podemos hacer, no somos lo suficiente, pero si podemos enfocar en desarrollar la fe,
la esperanza y la caridad. Y realmente tenemos esas cosas y sigamos así en la vida, vamos a estar bien. Quizás vamos a hacer algunos errores, pero tenemos la expiación de Jesucristo y Él nos va a ayudar a seguir y mejorar. Así que muchas veces esos cambios en nuestras vidas vienen más lento que queremos, pero si sigamos con la fe, la esperanza y la caridad, es imposible que no lleguen porque vamos a estar progresando en la vida y hay que seguir con paciencia y fe que Dios lo va a hacer y lo va a hacer. Sí. Amén. No. Sí, yo creo que también tener como una meta en nuestras mentes como constantemente, como siempre tener lo que queremos ser. ¿Quién quiero ser yo como al final de mi vida? O sea, en 10 años o lo que sea, o mañana. Y enfocarnos en esto para poder poner metas. Y yo creo que un secreto que siempre olvidamos es trabajar. Es poner una meta y trabajar hacia aquella meta para poder cambiar y seguir, seguir los mandamientos, pero ser como queremos ser. Yo creo que hubo algo que ustedes mencionaron y especialmente Jackson me hizo pensar en... Hace 2 semanas tuvimos un devocional en la escuela con Elder Renland y él puso en la pantalla esta caricatura de una montaña que tenía una carretera que iba subiendo en círculos hasta llegar a la punta de la montaña. Y él comparó esta carretera al viaje en nuestra vida. Y nosotros vamos en un auto y vamos avanzando y vamos subiendo. Y como mencionaba Jackson, realmente no hay un punto neutro, o avanzamos o retrocedemos. Y solo pensemos en esto, esta carretera está subiendo la montaña siempre con una pendiente, nunca siendo plano, y si este auto se detiene, va a empezar a retroceder, porque sabemos que la fuerza de la gravedad va a hacerlo retroceder. Entonces es imposible que nosotros nos paremos en la vida y nos mantengamos en el estado en el que estamos por un periodo largo de tiempo. Si nosotros nos detenemos, vamos a empezar a retroceder. Si nosotros actuamos, vamos a empezar a avanzar. Entonces, por eso es que este es un esfuerzo constante de mejorar, de evolucionar y debemos procurar no detenernos. Y yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero es algo un poco lo que yo vi en mi vida después de volver a la misión, muchas cosas, y especialmente espiritualmente sentí que en un segundo me detuve, empecé a retroceder, me di cuenta que estaba empezando a tomar un poco de viada, metí primero otra vez y seguimos. Pero yo creo que todos tenemos momentos así en nuestra vida. Necesitamos reconocer que no estamos haciendo tal vez las cosas de la mejor forma y seguir adelante, pisarle a fondo otra vez nomás. Uh-huh. Solo me vino a la mente una frase de una película que siempre mencionaba con mi papá. Capaz la conocen, Shawshank Redemption. Oh, yeah. La frase en inglés es get busy living or get busy dying. Ocúpate viviendo o ocúpate muriendo. Algo así sería la traducción, no sé cuál es la traducción literal, pero siempre me gustó mucho esa frase porque es casi literal. Cada día tenemos esa simple decisión. O nos ocupamos de vivir o nos ocupamos de morir, en el sentido de que queramos o no, vamos a estar cambiando todo el tiempo. Para adelante o para atrás, como decía Darío. Queda a nosotros querer cambiar hacia adelante, querer cambiar viviendo o querer cambiar para peor. Uh-huh. Yo creo que es eso, en verdad. Uh-huh. Gracias por acompañarnos. No sé si hay algo más que quieren comentar. Si no,
agradecerles nomás por venir, Ujú. compartir sus ideas, sus experiencias. Ah, personalmente he aprendido mucho de ustedes y espero que esto sea de utilidad y de beneficio para todos. Sí. Gracias por tenernos. Ya. Yo sé que estábamos hablando de eso, de qué íbamos a decir. Y a mí me encantaba prepararme para poder hablar con ustedes. Ya, fue muy útil para mis estudios. Así que muchas Yeah. gracias por la oportunidad y sí, ha sido genial escuchándoles. Espero que alguno de nosotros haya dicho algo de beneficio para alguien. Hay que seguir con la fe nomás. Ujú. Genial. Genial.